Hola amigos, bienvenidos. Estamos en un programa más de su podcast favorito de historia, Los Historiadores, donde tratamos temas de interés general sobre historia del Ecuador, de la región y del mundo también. Y para el día de hoy contamos con la presencia del arqueólogo Javier Vélez, un profesional de esta rama de la investigación que ha dedicado muchos años de su vida pues al estudio de las culturas aborígenes de la costa ecuatoriana. Bienvenido, Javier, ¿cómo has estado? Un gusto tenerte aquí. Gracias, Gabriel, por la invitación. Programas como este se necesitan, dar a conocer 6.000 años de historia que tiene este país y que poca gente lo conoce. Los felicito por llevar adelante este programa de los historiadores y estamos a la orden. Muchísimas gracias, Javier. Bueno, el día de hoy vamos a tratar un tema muy interesante, un tema que tal vez no es tan conocido por el gran público, pero bueno, que se lo traemos de la mano de este gran profesional, de este arqueólogo. Y este tema va a girar alrededor de el Spondylus. El Spondylus es un molusco que durante miles de años dominó o fue el centro de gran parte de la vida de los pueblos aborígenes que habitaron la costa del Ecuador. Arqueólogo, ¿qué podría decirnos usted como para introducirnos en este tema del Spondylus? Y para empezar, ¿qué es el Spondylus? Bien, el Spondylus es una bivalva que se presenta o que fue definida dentro de dos especies. La una es la Spondylus calcifer, que es una concha en donde el labio de esta es de un color morado, pero también puede ser amarillo. En algunos casos llega a un tono anaranjado también. Y tenemos también la Spondylus princeps, cuyo labio es solamente de color rojo. La Spondylus calcifer generalmente cuando llega a un estado maduro se adhiere a una roca, y el Spondylus princeps, de los que hemos ubicado hasta aquí, se mueve en colonias y siempre se está moviendo. Es decir que ambas fueron usadas desde la época del periodo formativo, aproximadamente hace 3800 a.C. Esto nos da la pauta de que esta concha, esta bivalva, definitivamente fue usada en determinado momento como un alimento, pero también las valvas fueron usadas como materia prima. Cuando decimos las valvas nos referimos a la parte dura en sí, la concha, pues no sé si es exactamente, lo correcto. Son dos tapas, para hablarlo en un lenguaje más sencillo, pero cada una de estas es una valva y por eso se llama bivalva. Okay. ¿No? Esta concha generalmente tiene su hábitat que va desde el canal de Panamá hacia la costa nuestra, que llega hasta la isla de Santa Clara, en donde he sido testigo de la presencia de Spondylus, tanto calcifer como princeps, pero también hacia el norte hasta el Golfo de California, es decir, que tiene un hábitat extenso. ¿Quiénes lo aprovecharon? Definitivamente que no fueron los aborígenes de esa zona, ni tampoco de la costa norte del Perú, sino nuestros aborígenes. Un uso que empieza desde la cultura Valdivia, que continúa, aproximadamente, estamos hablando de un 3800 a.C., en donde ya vamos a ver ciertas manifestaciones, no solamente de la valva, sino que hay cuentas rectangulares, hay elementos que son pectorales hechos de Spondylus. En muchas excavaciones también hemos encontrado las valvas del Spondylus princeps con dos perforaciones que posiblemente fueron usadas como máscaras, totalmente pulidas y trabajadas. Sin embargo, dentro de esta secuencia cultural que están usando el Spondylus como materia prima, la vamos a ver en la cultura chorrera, que es donde más se la usa, pero también la vamos a ver después en todas las culturas del periodo de desarrollo regional, que empieza desde el norte con la tolita, después tenemos una cultura que se llama Jamacuaque I, tenemos una cultura Guangala, la cultura Daule Tejar. Todas estas culturas usaron el Spondylus para elaborar sus adornos, ¿no? Pero también con seguridad fueron el alimento. Decían que era el alimento de los dioses. En el periodo de integración es cuando nosotros vamos a tener la mejor cantidad y calidad de información en relación a la concha Spondylus.
y básicamente por todo el material que empezaron a hacer nuestros aborígenes. ¿Qué nomás tenemos dentro de toda esta concepción de nuestros aborígenes? Que aparte eran expertos artesanos ya. Vamos a notar que estaban haciendo cuentas cilíndricas, ¿no?, cuyos diámetros pueden llegar a unos 3-4 centímetros, pero también hay unas circulares que apenas tienen un diámetro de 1 milímetro. Da la pauta de la calidad de artesanos que tenemos o que teníamos, ¿no? Una pregunta ahí. Bueno, tengo algunas preguntas en ese sentido. Por ejemplo, primero, ese arte de trabajar el espóndilus, ¿se mantiene? ¿Hay personas que todavía lo hacen o es un arte perdido? Es un arte que se lo retomó. Recuerdo en la década de los 80 del siglo pasado, en un viaje que hice a Lima, artesanos allá estaban adquiriendo muchas valvas de espóndilos y las estaban trabajando allá. Lógicamente que siempre el lema es, son piedras semipreciosas, y resulta que no son piedras, o sea, es una valva, o sea, eso no es piedra, ¿no? Uh-huh. Son conceptos distintos. Y más o menos por hace unos 15 años estaban trabajando también en la provincia de Manabí el espóndilos, haciendo cuentas. Lógicamente no con la calidad de los artesanos de hace 3.000 años o 4.000 años, pero estaban volviendo a retomar eso. El espóndilos básicamente, entrado el siglo XVII, todavía mantenía un comercio muy fuerte, y fue lo que encuentran también los íberos, aclarando de que todavía no eran españoles, sino que era la península ibérica. Entonces, y tampoco podemos decir que somos latinos, sino que somos hispanoamericanos. Entonces, todas estas cosas hay que irlas también dando a conocer al público para que sepan la realidad histórica. Entonces, en el encuentro que hay en el año 1526, que es el encuentro entre la embarcación que venía Bartolomé Ruiz, mejor dicho, él regresaba desde la zona sur hacia el norte y la balsa venía de norte a sur, se encuentran frente a la costa de Esmeraldas, y por eso se denomina esa Punta Galera. Perdón que lo interrumpa. ¿Usted se refiere al primer encuentro documentado? Sí. entre una embarcación española y una balsa aborigen? Sí. ¿Qué año fue, perdón? En 1526. Ya, ese es como que el primer encuentro documentado entre dos tipos de embarcaciones. Sí. Okay. Y ahí se menciona al espóndilus, que venía la embarcación cargada de espóndilus como concha, pero también con unas cuentecillas rojas que eran muy preciadas. Esas famosas cuentecillas rojas son las que hoy en día se conocen como las chaquiras. ¿Chaquiras? Sí, con C-H-A, chaquiras. No es Shakira como la cantante. No, nada que ver. No, eso no puede darse aquí bajo ningún punto de vista, más allá de que Shakira canta y baila, y las chaquiras no cantan ni bailan. Okay. Esa es la diferencia. ¿Por qué? O sea, ¿qué son las chaquiras? Si podemos profundizar un poquito más antes de continuar con... Bueno, nuestros aborígenes expertos artesanos, habían ceramistas, habían orfebres, habían lapidarios, o sea, teníamos talladores en madera que se vendrían a ser escultores, pero de una condición y una capacidad muy avanzada, partiendo de las herramientas que usaban. Generalmente las conchas, en el caso de la madre perla, voy a hacer una diferenciación, se usaban a través de cortarlas con limas de arenisca. Okay. ¿Ya? Entonces las van marcando y van cortándola. Y tú puedes darte cuenta de eso porque el corte generalmente siempre se presenta de una manera biselada en el objeto, que es la materia prima. Otra técnica que estaban usando ellos era la cortadura a piola, ¿no? Es decir, una piola con arena y vas haciendo una especie de una sierra y por ende estás cortando la materia prima que necesitas. En el caso del espóndilos, al ser unas valvas tan gruesas, las desbastaban con golpes, van sacando los fragmentos. Pero cuidan mucho la parte del labio, porque el labio era lo preciado para ellos. ¿Tenía alguna coloración especial? El rojo para la princesa, para la calcífera el morado, el amarillo o el anaranjado. O sea, ¿era la parte del espóndilos valiosa por su color? Así es. Ya. Sí. Pero es la roja la más preciada. ¿Por qué? Porque esa es difícil de cogerla. Y justamente ¿por qué? Porque las colonias están en movimiento, a diferencia de las otras que están adheridas a las rocas. Entonces, nuestros aborígenes preciaban más la roja. Su valor era por su escasez. O por la dificultad en requerirla, porque ellos tenían, los aborígenes tenían que sumergirse. Ya. Ajá.
Hay algo que siempre se mantenía de que el espóndilus tú lo encuentras a 30 metros bajo el agua, lo cual recuerdo desde el año 2002 que trabajé en un naufragio en la isla de Santa Clara. Vemos que el espóndilo está a 50, 80 centímetros adheridos a una roca en el mar. Y las espóndilos, las colonias que vimos no estaban más allá de 6 metros. Entonces no podemos decir que siempre son los 30 metros. Eso varía. Y mientras trabajé en Salinas, que tenía un museo, recuerdo que los buzos, y generalmente los pulperos, ¿no? Cuando yo les preguntaba, en la punta hay espóndilos también. O sea, no estamos hablando de profundidades mayores a los 10, 15 metros. Entonces hay que ir modificando esa calidad también de información que teníamos y que siempre repetimos lo que dijeron en la década de los 70. O sea, han pasado 50 años y seguimos con los mismos conceptos y eso ya hay que irlo modificando. Entonces, estos artesanos cuando empiezan ya a trabajar, ¿cuáles son sus herramientas, ¿no? Las herramientas para obtener las chaquiras, ¿no? Que son objetos muy, muy pequeños. Y te estoy diciendo 1 milímetro de diámetro. Y sobre ese milímetro una perforación en el centro para usarlas en collares, ¿no? Para usarlas también en pulseras, o para usarla en los adornos de oro que pueden ser los clavos faciales, los aretes, la nariguera o la tembeta. ¿Sí ves? Entonces, el trabajo de eso ¿en qué consiste? Lógicamente en usar esta lima de arenisca, pero también en tener o saber cortar con la piola para tener los espacios que permitan obtener un producto de alta calidad. Y la diferencia es mínima. Alguna vez hice un trabajo de investigación con microscopios cogiendo la perforación. Aparentemente están en el centro, pero tienen ligeras desviaciones que serían menos de 1 milímetro, ¿no? Entonces tú ahí te das cuenta de la calidad y el espesor. Espesores que llegan a menos de medio milímetro y otras que superan el milímetro. O sea, la elaboración de estas cuentas, digamos así, era una cosa súper difícil y hablando aún más, estamos hablando de 3.000 años, perdón, sí, no sé si lo escuché bien. Y bueno, siempre hemos tenido o siempre se ha creído pues que los aborígenes, los indígenas o los indios, como se les llama, bueno, en esa época eran gente muy atrasada, que no tenían cultura, no tenían maneras de hacer artesanías y sin embargo ellos trabajaban metales como el oro, por ejemplo, o en este caso en la costa se trabajaba este material que era demasiado precioso. Y ahí, como para hacer un símil, para que los que están viendo este programa lo entiendan un poco mejor, ¿quiénes usaban estos adornos, estos objetos confeccionados o hechos con espóndilos? No sé, o sea, me imagino de repente, no cualquiera ahorita puede tener, por ejemplo, un iPhone, ¿no? por lo caro que es. Sí. Utilizar espóndilos era más o menos en esa época como tener un iPhone, quiero decir, o sea, te denotaba algún tipo de posición económica o lo usaba todo el mundo. Esa parte quisiera saber, arqueólogo. Bien, yo pienso que el iPhone se queda chiquito al lado del espóndilo. Yeah. Y diría que más bien era los transmisores que ves tú en la Guerra de las Galaxias, donde ves la imagen, ese era el uso del espóndilo para ese tipo de gente, ¿no? Porque era una cosa inconcebible. Ya. Entonces el iPhone lo dejamos de lado, ¿no? Peor este. Entonces, el espóndilo definitivamente que fue usado por una jerarquía muy alta. Okay. Era muy alta. Voy a hacer un paréntesis rápido. Espóndilos los tenemos también en la región andina, en la provincia de Cañar, en Cerro Narrillo. Hay estatuillas antropomorfas hechas. O sea, se han encontrado ahí. Sí, ya. También en el Perú. Quiero decir, se han encontrado objetos arqueológicos hechos en la región andina. que han ido de la costa para allá, ¿no? Lo mismo tienes tú en el Perú, en entierros incas, y otro que se halló en Chile. Es decir, de que el espóndilo tuvo un comercio en toda la zona andina. Siempre se asoció o se ha venido asociando el espóndilus como un elemento que está ligado a la época de lluvias. Porque ¿Lluvias? Es de lluvias. Ajá. ¿Por qué? Porque dicen que el espóndilus básicamente es de aguas cálidas, no frías. Es una teoría que yo todavía tengo mis dudas por una razón bien sencilla. Yo no puedo ver a simple vista larvas de espóndilus para que me digan, viene todo una colonia de larvitas y decir, están llegando, va a llover. Es imposible casi eso, ¿no? Pero son propuestas nada más del uso del espóndilo. Sin embargo, cuando tú te pones a hacer un análisis del uso de este material,
Cuando tú dices, bueno, lo están usando en entierros incas a 4.000 metros, da la importancia que tenía esta concha en el mundo andino, ¿no? Siendo una concha desde una zona costera que no tiene nada que ver con la región andina y peor con los Andes chilenos. En el Perú también tenemos lo mismo, el uso de este espóndilos. Entonces, en entierros hemos encontrado nosotros en donde las cuentas o las chaquiras están en los brazos, en las muñecas de los entierros, en collares, ¿no? Entonces, ¿qué tan cierto es, perdón que lo interrumpa, arqueólogo, qué tan cierto que los orfebres de espóndilos, o sea, como que los mejores, los más expertos, claro, eran objetos que irradiaban hacia todo el mundo andino, ¿no? Sí. O sea, escapaban de lo que hoy, o sea, iban más allá de lo que hoy conocemos como Ecuador, Argentina, Chile, Perú. Pero qué tan cierto es que los mejores orfebres fueron durante muchísimo tiempo los orfebres de acá. La orfebrería, y nos estamos saliendo del tema espóndilos, ¿eh? Hago la aclaración. Cuando tú analizas la orfebrería, nosotros tenemos el uso de metales a partir de fines del periodo de desarrollo regional. Esto es más o menos por el 400 al 500 después de Cristo. Y el primer metal que usan es el cobre. Sin embargo, si vemos elementos de cobre, como son los clavos faciales que te los pones en las mejillas o en la nariz, que difiere de la nariguera, son dos cosas distintas, y defienden del besote o de la tembeta, que va bajo el labio. En esos objetos de cobre nosotros hemos encontrado cuentas también de espóndilos que forman parte del adorno. Es decir, tienes una superficie redonda, está la cuenta de espóndilo, el vástago para colocártelo. Entonces, el cobre es uno de los metales más preciados que la plata y que el oro y que el platino que fueron usados, ¿ya? La cantidad de material de cobre que nosotros encontramos aquí en las excavaciones y que hemos visto en ciertas tolas es impresionante, al igual que las chaquiras, ¿no? Recuerdo en una hacienda en la zona de Yaguachi se encontró una tinaja de este tamaño llenecita de chaquiras. Entonces debe haber sido algún multimillonario en chaquiras de la época para que tenga tal cantidad y manejar semejante cargamento de cuentas tan pequeñas, ¿no? Entonces, el espóndilo usado como un valor o moneda, sí, definitivamente que pudo haber sido también usado como eso, como lo fue el cobre. El cobre básicamente fue usado como un material en donde tú tenías las famosas hachas monedas, que las encuentras en los entierros en paquetitos de 10 o 20 en las palmas de las manos. Entonces, la interpretación que se daba es, bueno, ¿qué hace un paquete de este tipo de hachas monedas puestas en la palma de la mano, ¿no? O sea, quizás una creencia, estoy pagando mi pasaje al más allá, que tampoco las encuentras en todos los entierros, ¿eh? O sea, solamente en ciertos... en los entierros de más categoría. Exacto. Y lo mismo está pasando con el espóndilo. En México se encontró todo un especie de poncho llenecito de espóndilos, hecho con espóndilos, ¿no? Entonces el espóndilo tiene esa característica de ser una concha y que fue usada como materia prima y de ahí se obtuvieron muchos elementos, ¿no? Lo que tú ves ahí es un espaciador que es parte de una concha, pero también tienes que ir analizando de que ese espóndilus, ¿no? Cuando tú lo ves que lo llevan... Esto es espóndilus, esto que estoy es parte diciendo. de la concha de lo blanco que está quemado, cuando se usaba también para ponerle al fuego. Vamos a hacer igual una aproximación de esto, pero bueno, es una cosa diminuta, un trabajo increíblemente pequeño, ¿no? Y es un espaciador. Sí. Entonces, cuando tú analizas todas estas cosas, Gabriel, ¿qué es lo que tú estás analizando ahí? La importancia y la categoría que tenían cierta materia prima y los productos elaborados de esa materia prima, ¿no? También tenemos cuentas y espejos de pirita. Tú cuando ves la pirita dices oro, pero resulta que no es oro, sino es una pirita que la usaban como espejo, pero también las hacían cuentas. Ya no podemos hablar de chaquiras porque la chaquira es solamente una denominación para el espóndilo. Para el espóndilo, para esas cuentas chiquititas. Sí, que voy a hacerte llegar imágenes de todo eso para que puedas graficar y que las personas que están viendo puedan verlo bien. Tengan una idea de todo eso, ¿no? Otra pregunta, arqueólogo.
Y volviendo sobre el tema de las chaquiras, y bueno, en realidad son dos preguntas. La primera, bueno, ya vimos que su importancia como objeto de valor pues era enorme, que no cualquiera podía permitirse pues el uso de objetos realizados con espóndilus. Y a la par de esto, no sé si se ha equivocado decir que su valor, el valor material iba de la mano con su significado religioso. ¿Es posible? ¿Se ha determinado eso? ¿Qué dice la arqueología respecto al valor arqueológico? Y bueno, y de ahí le hago la siguiente pregunta. Son ceremoniales, pero también tienen un fin ornamental, ¿no? Que no todos las podían tener también es una gran verdad. O sea, eso lo hemos podido ver en los entierros que se han encontrado. Recuerdo nuestro trabajo cuando éramos estudiantes en Peñón del Río, aquí al frente, algunos entierros todavía se podía ver la podredumbre de la piel, y todos estaban con sus pulseras hechas de cuentas de espóndilos, ¿no? Cultura milagro, estamos hablando más o menos de hace unos 1500 años, ¿no? Entonces, el espóndilo, y no estaba en todos los entierros, hago la aclaración también, entonces vemos que el espóndilo, o sea, sí mantenía un estatus para cierta gente, ¿no? Generalmente tú esto lo vas a encontrar más en los entierros que nosotros llamamos primarios, que son solamente para un individuo, donde están bien conservados. A veces los de élite tienen su ajuara, ¿no? Las vasijas, por acá un figurín, si estaban relacionados con alguna actividad, a veces se los encuentra con un hacha de piedra o con un hacha de metal para los grupos del último periodo prehispánico. Entonces, todas estas cosas son las que nosotros siempre analizamos, ¿no? Un estudio a veces comparativo entre una región y otra también es válido, porque en otras partes pudieron haber sido empleados de una manera distinta, ¿no? Pero el valor que tienen estas chaquiras, ¿no? Te estoy dando el ejemplo de la balsa, que dice que venía cargado de esto, y después la tinaja que se encontró ya necesita de eso. Entonces me pongo a pensar cuántos artesanos habrán estado trabajando para hacer esas cosas tan diminutas y tan delicadas, ¿no? Gente que tenía tiempo de sobra, me imagino también. Dedicados exclusivamente a eso. Solamente a esa actividad, ¿no? Y formaban, sí, tenían su lugar también, me imagino, preciso dentro de sus talleres. Y quiero decir, un lugar, no lo sé si privilegiado, ¿no? Pero su lugar dentro de la sociedad, ¿no? Eran artesanos de espóndilos, y no ha de haber sido cualquier cosa ser un artesano del espóndilus. Sí. Entonces ya hemos visto un poco su rol económico, su rol también en el aspecto religioso, ceremonial. ¿Y qué relación hay entre el espóndilus, las chaquiras y el sexo en el mundo aborigen? ¿Por qué se identifica? Usted lo debe saber mucho más a profundidad, pero yo he leído historias acerca de las chaquiras y ciertos comportamientos sexuales en el norte de la costa ecuatoriana. Explíquenos, por favor, eso sin ningún tipo de restricción arqueológica. Mira, cuando nosotros analizamos todos los componentes culturales de una cultura, yo empiezo analizando las imágenes antropomorfas o las imágenes del hombre, porque es el hombre que genera todo. O sea, las cosas no se generan solitas, el hombre que está generando, el hombre genera la agricultura, el hombre está generando la navegación, el hombre genera la textilería, aunque la textilería más es de mujeres hoy en día, pero en esa época también era de hombres. La textilería implica la tejeduría, que eran hacer las redes también para las actividades pesqueras, pero también tenemos a los orfebres, también tenemos a los talladores o escultores en piedra. Entonces, son especialidades, ¿no? Pero yo siempre analizo las figuras. Entonces, si yo me pongo a analizar qué tenemos en Valdivia, generalmente todas son representaciones femeninas. El 99% son estatuillas femeninas. Hago la aclaración, yo no digo figurines, digo estatuillas, porque el figurín es la revista. Entonces, me inclino por el término de la estatuilla de una estatua. Llegas a Machalilla y a Chorrera y siguen siendo representadas las mujeres en todas las estatuillas. Eso implica de que durante todo un periodo formativo o tenemos un matriarcado o tenemos una matrilinealidad, no hay más. Llegas al desarrollo regional y empiezas a analizar Tolita, Jama, Bahía, Huangala, Dauletar, y siguen siendo la mayor parte de las estatuillas femeninas.
Lo que nos da la pauta es que la tendencia no ha cambiado. Pero cuando llegas al periodo de integración, que implica desde el 500 después de Cristo hasta el 1800, ¿no?, las representaciones ya son masculinas, todas. El porcentaje de representación femenina es mínimo. Y son las estatuillas masculinas las que están siempre presentes, pero están adornadas. Entonces, los grandes tocados, vestidos, con la nariguera, con los aretes, con los collares, y tú a través de los colores que usan, ves que están representando a veces las pulseras con un color rojo, con seguridad de espóndilos, de Shakira, ¿no? Claro. Hay unos collares que son medios blanquinosos, pueden ser algún tipo de calcedonias, que tienen un color medio café y que se van perdiendo con el tiempo el tono. El verde son las serpentinas. Entonces tú vas asociando todos esos elementos, pero son los hombres, en este caso, los que ya más están ornamentados. Las mujeres son poquísimas. O sea, y también están mucho más presentes en las representaciones de estas estatuillas. Así es, ¿no? La gente dirá, este señor como que es medio machista. No, hay una tendencia hacia lo patrilocal o hacia lo patrilineal, pero no hay por qué ofenderse porque igual ellas siguen mandando a la casa. Entonces no creo que eso sea problema para ver las cosas mal. Estamos hablando de 3.000 años de historia. Entonces, estas cosas hay que irlas viendo no solamente en función de lo que supongo, sino la evidencia que estás dejando, ¿no? Y esa evidencia te indica eso. Generalmente los investigadores poco consultan o les agrada el material que hay en los museos, ¿no? Yo tengo 40 años trabajando en museos y me dediqué básicamente a eso, a hacer un análisis de todas estas cosas para poder tener una idea clara, acompañado de mi carrera de arqueología, que también estaba ligada a la investigación de campo. Y en los últimos 15 años me dediqué fue a manejar arqueología, etnohistoria, pero también a tratar mucho el tema de derroteros, que es una información que dejan todos los navegantes españoles, y relacioné las tres cosas para poder tener una idea del ambiente geográfico, de hasta dónde podían llegar los límites de cada uno de estos grupos étnicos, con la finalidad de que ya no sigamos repitiendo las cosas de hace, en algunos casos de hace 100 años, claro, que todavía siguen siendo Biblia para muchos investigadores. Sí, y a propósito de esto, de los derroteros, de que los derroteros son como, bueno, estos testimonios dejados por los navegantes y que específicamente, si no me equivoco, se refiere a como estas guías de navegación, ¿no? O sea, por aquí, estas mareas, llegas a esta costa, etcétera, etcétera, que también un poco van combinadas con testimonios, ¿no? Sí. ¿Qué me dice usted de estos testimonios, de estos exploradores, o un testimonio específico? No recuerdo si era un religioso o un navegante, usted lo ha de saber muchísimo mejor que yo, pero acerca de la homosexualidad en ciertas partes de la costa, que está muy asociada con esta cuestión de la ornamentación. También tiene que ver ahí las chaquiras, el espóndilos. ¿Qué nos dice esto? Homosexualidad, chaquiras, espóndilos en la costa ecuatoriana, en los pueblos aborígenes. Voy a empezar de lo más temprano para irme hacia el pasado. Listo. Por el año 86-87 hice un trabajo para la Belco Petroleum del Ecuador, que estaban haciendo exploraciones en toda la zona de Santa Elena, en la zona de San Pablo, y me contrataron para hacer ese trabajo. Entonces, en esa época era el boom, las famosas camaronas preñadas, que también era el boom de las camaroneras, ¿no? Que eran unos camarones más grandes. Sí, las hembras ya con todo. Okay. Entonces, recuerdo tanto que en las entrevistas, que ya básicamente lo maneja como un concepto de antropología, me tocó observar y estar presente en las conversaciones entre los pescadores con los homosexuales que llegaban a cumplir su trabajo ahí, ¿no? Y nosotros aquí un poco, cuando vemos a un tipo de estos que anda fuera de la línea de uno, enseguida, y sobre todo la gente de pueblo, enseguida es la sanganada, la patanada, el silbido, la ofensa, ¿no? Allá no. La intolerancia. Allá no. Ajá. Es un respeto. Que yo me quedé así, o sea, la madurez de ellos. Avanzadísimo para la época, porque estamos hablando de los años 80. Entonces dije, puchica, o sea, el citadino es un salvaje al lado de esto, porque estos de aquí, o sea, ni siquiera lo ofenden. O sea, estamos hablando de que en esa época había una tolerancia, no solo tolerancia, sino respeto para esta comunidad. Y cuando
avanzaba a veces hacia la zona de Valdivia, ¿no? San Pedro y Valdivia. Entonces tú ves en los domingos a los muchachos agarrados de la mano, ¿ya? Yo no puedo decir que eran, porque estar agarrado de la mano, eso no es sinónimo de nada, sino de que las mujeres también a veces andan agarradas de las manos. Pero bueno, pero si usted y yo anduviéramos agarrados la mano aquí, sí. A estos de aquí con seguridad nos van a juzgar como los peores. Y lo peor es que somos injuriados sin haber pecado, que es lo peor, ¿ya? Entonces, cuando tú analizas todas estas situaciones, vamos retrocediendo en el tiempo, vamos viendo el comportamiento que han tenido toda esta gente. Y llegas a ciertos documentos de crónicas ya de 1550, 1560, en donde informan que en la zona de Manabí los caciques sí tenían su harén de los muchachos. Ok. Ya, entonces, esto harén es masculino. Un harén masculino. No eran mujeres, sino sí. Entonces, jóvenes, exacto, hombres. ¿no? Entonces tú ahí te das cuenta de que, o sea, quizás es una cultura sexual mucho más avanzada que la que nosotros hoy tenemos. En cuanto a su apertura, exacto. hacer pensamiento abierto. Que la compartamos o no, eso es otra cosa. Yo particularmente respeto, yo no comparto eso, ¿no? Pero eso ya está registrado, está documentado y se informa, ¿no? Y decía que los muchachos los tenían bien enchaquirados. Ok, esa es una expresión de la crónica, del documento de 1550, 1500. Enchaquirado quiere decir ornamentado, arreglado. Arreglado con shakiras. Sí, ya. O sea, era el propietario del harén, que generalmente era un cacique. O un señor. Un señor que sí. tenía a su harén con ajuares sí. riquísimos, sí. pues, de este elemento. Y lo cuidaban sus sirvientes, ¿no? Los cuales estaban cortada la boca y cortado el miembro. O sea, estamos hablando de eunucos aborígenes, sí. que para poder cuidar el harén estaban castrados para que no pequen. No toquen ahí la propiedad del amo. Okay. Y el hecho de que estos harenes de jóvenes, o sea, de muchachos o de hombres, pues, pertenecieran a un cacique, también nos da la pauta para pensar de que esta era una práctica aceptada sí. y, como dice usted, hasta respetada. No sé si en esa época, o sea, estamos hablando de una tradición que podemos decir que se ha prolongado en nuestros días, pero en el aspecto de que no era mal visto. De que había una apertura enorme de parte generalmente tú cuando lees crónica, ellos son eminentemente descriptivos. No emiten opinión. Vi esto. Y lo describen, nada más. Y eso lo ves casi en todas las crónicas, desde la primera, que es del año 26, que es el encuentro que tienen con la balsa, hasta del 1700, solo describen, ¿no? Rara vez te dicen semejante a lo que vi en tal parte. Por eso es que las crónicas a veces tú tienes que leerlas 2, 3 y 4 veces, porque están mencionándote algo de nuestro país y después cuando están en el país se acuerdan de algo acá, esto también lo vi en tal parte. Entonces uno tiene que siempre leer todo el documento, así no trates sobre tu zona, pero más adelante puedan ser una referencia donde puedes ampliar también la calidad de información que puedas tener, ¿no? Entonces eso es normal. Estas prácticas definitivamente tú las puedes ver también en muchos objetos cerámicos en el Perú que abundan. Prácticas sexuales, las poses, relaciones entre hombres, o sea, son patéticas. Pero esto que está documentado, o se documentó esta práctica, estos harenes masculinos pertenecientes a caciques, ¿las encontramos en otras partes de la costa o en el Perú, hacia el norte o al sur? La información que tenemos básicamente se da sobre Manabí. Quizás las vieron y ya no les importó y no las describieron más adelante, porque eso también sucede. ¿Ya? O sea, no toda la información a veces te la están diciendo. O sea, yo me he centrado básicamente en el Ecuador, pero también he leído algo sobre los objetos cerámicos que hay en el Perú, en el Museo del Arco Hoyle, creo que en Lima. Está en una colección impresionante de, ellos le dicen los huacos prehispánicos y los huacos sexuales, ¿no? Pero nosotros acá le decimos los enchaquirados. Los enchaquirados es el término que se le daba acá, ¿no? Sí. No sé si hay aquí en Shakira o no. No. ¿Qué conclusión podemos sacar? Y un poco yo se lo planteo aquí, usted me dirá. El hecho de que estamos hablando de que estas chaquiras pues eran objetos fabricados con espóndilos, objetos carísimos, ¿verdad?
¿Y qué podemos deducir o qué conclusión podemos sacar del hecho de que estos caciques, a su harén, pues no sé cómo llamarlos, o sea, novios, parejas masculinas, a mí me da la impresión de que no eran simplemente como una especie de servidores sexuales? O sea, el hecho de darle esa categoría a través de esta ornamentación millonaria, a través de las chaquiras, porque se habla de que estaban completamente adornados, ¿no? Les daba una categoría, inclusive a estos novios o parejas, como sea que se les llame, muy grande. O sea, y también habla un poco del poder del cacique, ¿no? O sea, por el hecho de... Porque a la final no dejaban de ser, no sé si lo voy a decir de manera correcta, eran como sus posesiones, ¿no? Pero el hecho de vestirlos de esta manera, de adornarlos con esta manera, ¿qué nos dice? O sea, un poco cuál sería su conclusión específicamente en este tema, ¿no? Cuando yo traté el tema de San Pablo con la Belco, ¿no? Fue lo que yo observé, o sea, y esta gente cumple una función, ¿ya? Voy a ir un poco más cuando era estudiante en la zona de Real, que alguna vez me tocó hacer entrevistas con las damas que iban a visitar a la gente allá para hacer los favores. Era asimismo... estamos hablando de sexo servidoras que iban allá. Okay. Entonces, el homosexual en parte está cumpliendo a veces esa función. Okay. Ahora, como yo la vi en esa un sexo servidor homosexual. Se acabó, ¿ya? En Salango, cuando alguna vez estuve, también había uno de estos que le fascinaba eso, pero también habían las damas, ¿no? Y allí tú sabías que ya habían llegado, era porque ponían una bandera blanca hacia alta en son de paz, bandera blanca de paz en plenas guerras ahí, corporales. Entonces, cuando tú analizas todas estas situaciones, tú tienes que ir midiendo las cosas, porque el comportamiento humano en ese campo parece que es el mismo, ¿no? Entonces, esta gente que debió haber tenido una posición distinta a la de más abajo, yo pienso que sí, porque está al lado de quién, del mandamás, del señor, del cacique. ¿Ya? Entonces, tienen un trato definitivamente distinto al del resto, ¿no? Alguna vez cuando leía cartas de relación, que son las cartas que manda Hernán Cortés al rey de España, ¿no? Hernán Cortés también tenía su harén, pero no de muchachos, no, pero tenía su harén, y dice que él se bañaba 3 veces en el día, 3 veces al día se cambiaba de ropa, ¿no? Y aparte que era bajito. Ni siquiera dicen que era guapo. A diferencia cuando tú lees sobre Atahualpa, Benzoni dice que era un hombre alto, corpulento y bien parecido, o sea que no era feo. Entonces, a diferencia de Moctezuma. Entonces, todas esas cosas cuando tú las analizas, dices, bueno, sí hay rangos, sí hay una posición de ver a las personas de distintas formas, y quizás el que está más cerca a un señor o a un cacique va a tener ciertas prebendas, como lo hay hoy en día, ¿no? Entonces, esa gente va a tener otra condición de vida. Lo más patético que podemos analizar es cuando Girolamo Benzoni, que anduvo por el Ecuador entre 1547 y 1550, dice que cuando él entra a la provincia de los Huancavilcas, dice que el primer pueblo que él ve se llama Colonche y que lo gobernaba el cacique Baltacho y que solo se ponía de pie cuando venía el cacique Colonche. O sea que Colonche tenía un rango más alto que Baltacho. Entonces, el respeto. Siendo Colonche mayor, y decía que era un hombre de como de 60 años, de un cuerpo sanísimo, que andaba con 3 o 4 collares. O sea que el cacique también andaba con 3 o 4 collares, andaba enchaquirado, pero no formaba parte del gremio del harén, ¿ya? Entonces, a diferencia de un poco lo que se sobreentiende o se ha sobreentendido, andar enchaquirado no necesariamente es es un sinónimo de práctica o de identificación sexual. Sí, o sea, en realidad tiene que ver con una categoría, una posición dentro de esta sociedad aborigen. Bueno, como para finalizar, quería preguntarle, ¿qué ha sucedido con Spondylus? ¿Por qué esta práctica se fue perdiendo? ¿A partir de qué momento se fue perdiendo? ¿En qué etapas, si es posible decirlo o ponerlo pues en un espacio temporal, en qué momento los artesanos de Spondylus dejaron de trabajar con Spondylus? ¿Cuándo fue desapareciendo la práctica o ha desaparecido? ¿Qué ha sucedido mismo con el Spondylus? ¿Existe, no existe? ¿Ha habido,
no sé, digamos, ha estado a punto de desaparecer, se mantiene. La práctica, tanto la práctica como el animalito, pues, ¿no? El molusco. Ya. Tenemos referencia por lo menos hasta el siglo XVIII que había todavía el uso del espóndilo como un alimento también, ¿no? Como materia prima quizás pudo seguir usándose, y eso lo podemos ver a través de lo que se han encontrado, se ha reportado arqueológicamente. Que dejó de usarse, sí, nadie más lo menciona a partir del 1700, no se menciona sino hasta 1970 o 80, en donde surgieron siempre los ambientalistas que dijeron que estaba en peligro de extinción. Si no se usó en 300 años, no sé cómo puede extinguirse, nada más, ¿no? Son esas cosas que uno a veces lanza el dardo, a quien le cae. Pero empezó después ya a recuperarse para la alimentación, y sobre todo en la zona de Salango, espóndilo, pero las valvas siempre se iban y venían a comprarlas del Perú para hacer las artesanías. O sea, esto te estoy hablando hasta el año 90, ¿no? Y se prohibió ese comercio, ¿no? O sea, está prohibido, está protegido el espóndilo, ¿no? O sea, no se puede comerciar con él. Ya, yo lo probé en Santa Clara, y solamente con el limón, el callo, ¿no? que es sabroso. Pero si las cosas se controlan y tú las explotas de una manera ordenada, o sea, puede seguir teniendo frutos. Estaban en Manaví haciendo cuentas de espóndilos y ciertos adornos de espóndilos, pero en una cantidad también moderada, no con la explotación irracional a la que el primer depredador, que es el hombre, actúa. Nada más, o sea, pero si hay que dar a conocer todas estas cosas. Yo pienso que si se logra generar ambientes en donde se limite la explotación, puede seguir esto adelante, ¿no? Pero de una manera racional. Lastimosamente los irracionales somos nosotros, el hombre, que no le importa nada, ¿no? Arqueólogo, se podría decir que en este proceso de que significó pues el encuentro entre la cultura europea y la cultura aborigen, donde un poco también pues hubo el predominio de la nueva religión, pues la religión traída por los exploradores, suplantando las creencias ancestrales pues de estos pueblos aborígenes, y por ser el espóndilus una tradición también con un fuerte componente religioso de estas culturas, es posible que ese traspaso pues de creencias, ¿no? O esa adquisición por parte de los aborígenes de las religiones europeas haya sido también fuente de la disminución de este trabajo, o sea, el trabajo artesanal o artesanías espóndilos. O sea, puede ser una de las causas que haya terminado de desaparecer, porque tenía también un fuerte componente religioso aborigen, ¿no? Sí, el componente religioso está ligado a la lluvia, ¿ya? Pero hay que analizar siempre los tiempos, ¿no? Cuando tú ya llegas al periodo de integración, que es el encuentro que hay con los íberos, ¿no? ¿Cuáles eran los dioses? Ya no era el espóndilus. Fue usado ya como un elemento de un bien, ¿no? Los dioses, ¿quiénes son? O sea, el espóndilus era visto también como una deidad. Por lo menos es lo que se presume, y visto como una deidad por la venida de lluvias. Ok. ¿Ya? A diferencia de la... O sea, el espóndilus estaba asociado con el agua. Con el agua, con la lluvia. Sí, con la lluvia, sí. Okay. En cambio, ya cuando tú hablas de los dioses y del panteón, ¿quiénes son estos, no? Es la naturaleza. Quienes han leído El Dios de Spinoza podrán entender lo que estoy manejando yo. ¿Por qué? Porque esto es creación. Esto viene también de la creación. No es producto de un evolucionismo. Entonces, son los dioses, los animales, el mono, la culebra, el pelícano, el jaguar, ¿no? Los árboles, las montañas, el mar. Esos son los dioses que tuvieron nuestros aborígenes. Para el año 1955 hubo un accidente que tuvo mi padre con Francisco Huerta Rendón. Él era inspector de educación y ellos iban de Guayaquil a Santa Elena. Y en el trayecto, antes de Julio Moreno, el carro se volca, porque él era Camarón el chofer, me decía mi padre. Y todos salieron chispeados porque venían trayendo también gente atrás en los baldes, ¿no? Y en una de esas, en el volcamiento,
sale todo el mundo chipeado y había una mujer bajita que arrancó una rama de un muyuyo y en el piso dibujaba y decía: tigre, sálvanos, culebra, ayúdanos. Y más allá estaba una mujer, el marido estaba tendido en el piso y todos con sus hijos rezando y diciendo: espíritu del mar, trae el espíritu de José Tigreros, espíritu del ceibo, trae el... Entonces, tú ahí vas a concebir de que los dioses de esta gente es la naturaleza, básicamente, la fauna y la flora. Por eso en algún momento cuando se mencionaba el famoso San Viritute, que es un tótem, eso no es tótem, eso es un ídolo y nada más, ¿no? Entonces hay que diferenciar. El espóndilo, si bien es cierto, mantuvo ya un estatus distinto al de una deidad, ¿ya? Hay que ir manejando estas diferencias para no caer y mezclar todo junto. Ya el espóndilo después fue ya un bien suntuario, evidentemente, ¿ya? Muy bien. Bueno, ha sido una conversación muy esclarecedora sobre este aspecto de la historia, pues, de estos territorios que ahora llamamos Ecuador. El espóndulus, pues, fue una tradición ancestral asociada a muchísimos aspectos, o sea, creo que aspectos vitales de todas estas sociedades precolombinas, y bueno, incluso después cuando ya estas sociedades tuvieron contacto con las culturas europeas o los exploradores o conquistadores europeos, una tradición que ha tratado de mantenerse todavía y cuyos aspectos culturales todavía son patentes en ciertas partes de Manabí. Y uno de los aspectos más interesantes de lo que ha resultado esta conversación tiene que ver justamente con, también está asociado con esta tolerancia, con este respeto que las culturas aborígenes sentían, por ejemplo, hacia las relaciones hombres y entre hombres, pues, ¿no? Y cómo incluso podrían ser vistos como una cuestión de mucho estatus, precisamente a través del ornamento fabricado con espóndulos, o lo que se llama, pues, el enchaquiramiento, y los que lo usaban eran los enchaquirados, que los enchaquirados ya también hemos aprendido, yo también un poco por lo que había visto o he leído, el enchaquirado yo lo asociaba específicamente a los homosexuales en las culturas aborígenes, pero en realidad el enchaquirado era cualquier hombre que usara estos ornamentación, ¿no? Sea facial y corporal o corporal. Exactamente. Bueno, una conversación muy esclarecedora donde hemos aprendido conceptos interesantes. Arqueólogo, yo le doy muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación y bueno, esperamos verlos en otros programas para hablar de muchísimos otros temas interesantes que tienen que ver con la arqueología. Me gustaría en algún programa, no sé si usted está dispuesto, hablar sobre el tema de la arqueología que tiene que ver con la Amazonía, la Cueva de los Tallos, que también es un tema muy interesante, sí, que le puede interesar muchísimo a la gente. Estamos a la orden, Gabriel, siempre con tiempo. Gracias, arqueólogo. Okay. Y a ustedes, queridos amigos que nos acompañaron en este podcast, bueno, muchísimas gracias y nos vemos en otro programa. Chao. Esto ha sido Los Historiadores.